Esto es Cabildeo Digital. Candidatos. Hola, ¿qué tal? Corremos el telón, aquí estamos en el programa Candidatos y hoy tenemos el gustazo de entrevistar a Tuto Quiroga. Tuto Quiroga y la Alianza Libre, que está peleando el primer puesto de acuerdo a las últimas encuestas. Estamos junto a Cacho Herrera, a quien le doy la bienvenida y la palabra para que lance la primera pregunta. Muchísimas gracias, Amalia. Hola, Tuto, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Candidatos. La primera pregunta que deseo hacerte es la siguiente. Tomando en cuenta la encuesta que ha sido difundida por Unitel, la primera, hecha el 1 de junio, señalaba un porcentaje de indecisos del 27%. La presentada este último domingo, 13 de julio, ha subido a 32%. ¿Qué vas a hacer, Tuto, para ganarte a esta cantidad enorme de indecisos? Gracias, Cacho. Gracias, Amalia. Empiezo agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes y en particular contigo, Amalia, y celebro que estés otra vez de vuelta acá en las pantallas digitales y toda mi solidaridad que le he transmitido siempre. La vida me ha enseñado que no hay dolor más grande para un ser humano que el que tú has pasado. Lo vi en doña Sonia Ramírez, mi madre, y un abrazo siempre por eso. Muy bien, sobre lo que señalas, Cacho, a ver, yo no comento encuestas, las tenemos, sabemos cómo se está moviendo el panorama, estamos tranquilos por dónde está la situación. Hay extremada volatilidad, no solamente en Bolivia, en el mundo en general, Cacho, Amalia, la votación se mueve a una velocidad que antes no existía. Antes tenías que trabajar a fines del siglo XX, se veía campañas donde se movía muy poquito la votación después de semanas de trabajo intenso. Ahora, por este fenómeno de redes, de hiperconectividad, en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, he visto cómo se mueve el voto a velocidad sideral, lo cual te lleva también a que la gente se retraiga, espere, mire, analice, porque no es como antes que 2, 3 semanas antes casi que 90% del voto estaba decidido. En las experiencias recientes de las votaciones en América Latina, casi la cuarta parte del voto se decide los últimos 10 días, o sea que no hay nada de qué sorprenderse en eso en relación a Bolivia. Les doy un ejemplo. Conocí al presidente de Guatemala, Arévalo, un hombre académico. Estaba creo que en el 7º, 8º lugar, faltando 8 o 9 días. No registraba 3, creo que estaba en 3%. Tuvo una subida galopante en la última semana. Llegó a registrar 13, 14%. Había muchos candidatos. Con eso llegó a segunda vuelta. Hoy es presidente de Guatemala. Una persona que 8 o 9 días antes de la primera vuelta nadie hubiera apostado de que podía llegar y no tenía publicidad, pero era algo movimiento habrá en hecho redes. para pegar ese salto, algo habrá hecho. Y la pregunta de Cacho es, ¿qué vas a hacer para pegar ese salto? Concentrarme, gracias Amalia, tienes razón. ¿Qué hizo? Es mostrar de que iba a trabajar de forma honesta cuando había un Estado acosado por sistema mafioso, por fiscales y jueces en Guatemala. Lo que la gente cuando preste atención es el mensaje muy claro de qué estamos buscando con la Alianza Libre. Primero, garantizar ante la angustia económica que le vamos a dar estabilidad. Lo hablamos con toda claridad, lo decimos con nombre y apellido. Tenemos que hacer un programa de salvataje internacional, lo hemos conversado acá. Esa angustia se está haciendo hoy más acuciante porque sigue la devaluación y no hay dólares para importar medicamentos ni devolver a los ahorristas. La inflación y los precios suben como cohete. Cuando vas al mercado no llenas ni la mitad de la canasta y la gente está sufriendo profundamente por ello. Las colas se han vuelto interminables y en diésel siguen. Sabemos que necesitamos garantizar estabilidad al inicio del gobierno.
La única manera es un programa de salvataje internacional de 12.000 millones de dólares, de organismos de los cuales somos socios, para generar un puente de estabilidad, acabar con las colas de diésel y gasolina, reducir dramáticamente la gastadera y robadera estatal, para que lo que gaste sea financiado para hacer inversión en salud y educación, con apoyo internacional, bajas la inflación, acabas las colas, devuelves los dólares, garantizas la confianza en el sistema financiero y ese puente te permite encarar los cambios que se necesita. Yo creo y lo vengo planteando y lo voy a hacer en un cambio radical. Hay que recuperar 20 años perdidos, un Estado más pequeño, con una economía más grande, descentralizando la salud, educación, seguridad, recortando el gasto, la gastadera, robadera y cambiando del 8 de noviembre a fin de año todas las leyes de inversiones, de hidrocarburos, de minería, de agropecuaria, de litio, yendo a un sistema de impuestos bajos como el paraguayo de 10-10-10, reincorporándonos a los tratados bilaterales de protección de inversiones y a los mecanismos de arbitraje. Necesitamos, con el puente de estabilidad que te compra un buen tiempo, al mismo tiempo garantizar un shock de inversión, principalmente extranjera, que traiga producción para llevar exportaciones o generar exportaciones que te traigan dólares y generar 750.000 empleos en una Bolivia diferente. Además de todos los cambios a la justicia, con la autonomía total de la Bolivia digital, entrar al mundo de la criptominería, poner todo tu gobierno en el celular, son propuestas que venimos haciendo y vamos a seguir enfatizando y redoblando esfuerzos para que la gente sepa que este es el rumbo de la esperanza. Tuto, si me permites, eso lo has estado señalando recurrentemente desde prácticamente 7 meses. El 17 de diciembre comenzaste tu campaña cuando te proclamaste, ¿te acuerdas? Acá en La Paz, en el ex hotel Radisson. Y está claro, o sea, las ideas yo creo que las están claras, pero donde me parece que está de alguna manera no haciendo clic con el electorado, sobre todo con los indecisos, es en el cómo. Quizás el lenguaje no es el apropiado, quizás habría otra manera de llegarle a esta cantidad enorme de indecisos. Por eso es que te preguntamos un poquito con insistencia, ¿cómo vas a hacer en estos últimos 30 días para que estas ideas fuerza se instalen en la cabeza de la gente? Dos cosas, Cacho. Primero, entendamos que yo sé que nosotros, los que hacemos estos programas, siempre estamos atentos a la política, que hizo el MAS, que dijo la señora, que dijo el otro, que dijo Loza. La mayor parte de la gente está sufriendo en una vida llena de angustias, viviendo en colas. La esperanza que tienen de que cambie todo es la elección. Se focalizan en las elecciones hacia el final. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Mensajes de comunicación sobre todo lo que estamos planteando hacia adelante, y es evidente que no tenemos la capacidad de inundar de redes y publicidad durante 8 meses. Es notorio y es obvio, y que el apoyo que podemos conseguir lo tenemos que dedicar hacia el final para masificar ese mensaje. Segundo elemento que creo que hay que considerar: había mucho tiempo, Cacho, Amalia, una incertidumbre sobre si se daban o no las elecciones. ¿Por qué? Porque había amenazas, había bloqueos, perdieron la vida muchos hermanos bolivianos en Yayagua, hubo un intento avieso de sabotear, sesgando vidas, causando dolor de parte de los factores del Chapare. Había mucha incertidumbre sobre cuál finalmente van a ser las candidaturas que queden habilitadas y que estén en cancha. La gente aún no sabía cómo estaba definido el tablero. Ya se está llegando a eso. Ojo, creo que ustedes coincidirán que nunca antes de una elección, cuando faltaban 6 semanas, no se sabía si gente que tenía un buen nivel de apoyo, con un discurso claro que comparto, de Estado pequeño, economía grande, de parar la gastadera, la robadera, reformar la justicia, hacer de Bolivia un país de propietarios y culto a la propiedad individual. Ese discurso, el único otro proyecto que lo compartía, no voy a decir plenamente, pero que coincidíamos, era el proyecto de Jaime Dun, y estaba en medio del tema de la inscripción que recién se terminó de decantar. Existe un factor
que es hoy minoritario, que es el levismo, que ha sido muy fuerte, que ha hecho enorme daño contra el que me he enfrentado toda la vida, que sigue. Hoy estamos hablando acá en vísperas de las fiestas julianas de La Paz y nadie sabe aún a ciencia cierta si el levismo, la gente del levismo se va a inscribir de diputados, de senadores, con Morena, con UCS o en qué lugar. Todo eso va a terminar de decantarse esos días. Hay que llevar el mensaje con claridad, hay que redoblar esfuerzos y entiendo perfectamente de que en la recta final la gente va a empezar a tomar decisiones. Yo estoy convencido que la gente va a optar por un cambio radical, que está cansada de 20 años de estatismo, centralismo, robadera, gastadera, un régimen donde todo es prohibido o todo es obligatorio, que va contra los principios que he defendido toda mi vida, la defensa irrestricta de la libertad de expresión, de propiedad, la libertad de ser dueño de tu vida, de ser propietario, de tener empleo, de abrir Bolivia a que sea un país libre para captar inversiones, libre de colas. Por eso se llama la Alianza Libre, así le pusimos en esa denominación. Y estoy seguro que la gente va a optar por un cambio radical y no actitudes melifluas o tibias o contemporizadoras. Es el trabajo que tenemos en las últimas 4 semanas y media. Tuto, nos has planteado prácticamente todo tu programa, pero son medidas a mediano plazo. Está bien, esperas recibir 12.000 millones de dólares en créditos, pero eso no va a llegar la primera semana. Eso va a tomar sus buenos meses, ¿no? La inversión extranjera vuelva a creer en el país, así cambias las leyes y eso tomará posiblemente una legislatura entera, si es que logras alianzas o si el próximo gobierno logra una coalición que haga mayoría, en fin, toma tiempo. La gente quiere saber cómo resuelves el tema de las colas del diésel el día después de que asuma el próximo gobierno por ahí a la cabeza tuya. ¿Cuál es la primera medida para que desaparezcan las colas del diésel? La gente quiere diésel, la gente quiere dólares, eso está más difícil. Pero garantizar el diésel y la gasolina, eso es debido a muerte. ¿Tienes alguna fórmula, pero inmediata, no esperar que venga el crédito del FMI? Claro que sí, Amalia. El apoyo internacional de la comunidad internacional, el Fondo Monetario es una parte, después hay CAF, FLAR, con plata, es al principio. ¿Qué ventaja tenemos de poder conversar con Cacho Herrera y Amalia Pando? Que puedo recurrir a la historia. El periodo más valioso de un gobierno es la transición. El año 97, en la transición, algo inédito, novedoso, complejo, como era condonar y eliminar la deuda del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del Fondo Monetario, lo negociamos en la transición y a las semanas de ser posesionado entró en vigencia la primera ronda del HIPIC, que era absolutamente novedoso y diferente. Lo de ahora, un programa de apoyo a balanza de pagos, es lo rutinario, es lo usual, lo negocias en la transición. Y hay 2 elementos en esto. Uno, el programa total integral de 12 veces cuota a Fondo Monetario, que te da una cantidad de 4.000 millones de dólares, 1 vez y media el cofinanciamiento de CAF, BID, FLAR, Fonplata, reestructurar los pagos de la deuda cara y corrupta. Amalia, Te va créeme. a demorar un año. No, Amalia, Esperar que discúlpame, te llegue la plata de afuera, bueno, no un año, 6 meses, 3 meses. Te estoy hablando de los primeros 100 días. ¿Me permites nuevamente? A tu competencia. Te reitero, si me permites, concluyo y te explico esto. Ese es el programa integral, lo discutes en la transición, partes y arrancas. Mira, Amalia, tú, antes de hacer un programa integral, tú puedes hacer un desembolso rápido de 1 a 2 veces cuota con cofinanciamiento para desde el principio tener el diésel y la gasolina. Eso lo haces el primer día, camino a un programa más grande, amplio, que te va a demorar no un año, Amalia, créeme. El HIPIC 1 lo hicimos al mes de haber entrado y era mucho más difícil de lo que estamos hablando ahora. Somos socios de estos organismos. Hace 20 años que no los usamos. Se hace esto al principio, con credibilidad, con capacidad. Y tú tienes el programa global que estamos hablando y tienes dentro de ese programa global una forma de arrancar rapidísimo, de hacer un desembolso rápido con cofinanciamiento para garantizar que tengas diésel y gasolina por un año para arrancar. Después el programa para devolver los dólares. Créame, no, te lo digo con conocimiento de causa y más aún, te digo, mi equipo ya está en conversaciones
con la gente para hacer esto desde el arranque. Y el periodo más valioso es en la transición. Si hubiera segunda vuelta, ya puedes empezar a hacer estas discusiones. Te quiero citar un ejemplo más para que la gente recuerde. Cuando Brasil se venía abajo, en campaña, Cardoso negoció con los dos candidatos, uno era Lula, un programa de rescate internacional cuando el real se estaba yendo por la borda y estaba Brasil colapsando. Él hizo, como gobierno saliente, ese programa meses antes de irse y Brasil se rescató. Lo mismo pasó en México, conozco las experiencias. En Bolivia, el hippie, que era no ayuda nueva, que es normal, condonar deuda de mucho tiempo, se lo negoció en la transición y septiembre 97 se aprobó el HIPIC 1, Decision Point se llamaba, y lo pusimos en vigencia y era mucho más difícil que lo que estamos hablando ahora. El programa integral va a estar listo la primera semana, no, pero el arranque para tener diésel y gasolina lo haces al principio y garantizas que se acaban las colas antes de Navidad. Tuto, o sea, ¿te vas a prestar para que Yacimientos siga importando monopólicamente el diésel y para que se siga subvencionando la gasolina? No, vayamos por partes. Primero tienes que tener dólares. Si no tienes dólares, no puedes importar. Vayamos a ver lo otro. Vamos a liberar las importaciones de diésel y gasolina. Vas a levantar los subsidios, excepto para el transporte público. ¿Por qué? Porque la misión principal es aplastar la inflación. Y no puedes parar la gastadera, parar la robadera para aplastar la inflación mientras con una mano le echas agua con un programa internacional y con la otra mano echar gasolina, incrementando el transporte público. Eso. Y a la gente pobre tienes que darle el margen, el tiempo de oportunidad para hacerlo con calma. Muy bien. Si tienes los dólares, ¿cómo vas a importar? ¿Con corrupción? No. Liberando la importación con licitación y varias medidas que vas a tener que hacer al principio. Revertir el flujo del oleoducto para importar crudo, abaratándote el nivel de importaciones o el nivel de gastos que haces para importar diésel y gasolina. Otro tema, Amalia. Al productor interno aquí que te produce gas con un poco de líquidos, le pagamos $27 a $6.96. ¿Qué significa eso? Que al que produce gas boliviano con líquidos bolivianos, le estás pagando no 27, sino 13 o 14 dólares de los devaluados y estás importando con corrupción a 120, 130 dólares. Eso se acaba el primer día, le pagas algo más cercano a la cotización internacional, 50, 60 dólares, porque es mucho más barato producir acá que tener que importar a 10 veces el precio desde fuera. Eso te levanta el nivel de producción, te levanta el nivel de abastecimiento interno, junto con... y si quieres, pasamos ahora a la reacción de los sectores. Agropecuaria, el rebote es inmediato porque hay infraestructura productiva. El 2026 vivimos peleando, Amalia, por un crédito japonés de 100 millones de dólares. Si haces al arranque la ley de desarrollo agropecuario, de salvataje agropecuario con biotecnología, modificando la FES, garantizando programas de infraestructura, liberando de aranceles de insumos y de impuestos, tienes 1.300 millones de dólares el 2026 en generación de divisas adicionales del sector agropecuario. Es el que más rápido rebota. Minería, hidrocarburos, la producción tarda en rebotar, la inversión, si das las señales correctas, cambias las leyes, firmas los tratados de inversiones, viene la inversión, va a tardar un poco más la producción. El litio es de mediano plazo, pero el programa internacional, tú arrancas, tienes los desembolsos rápidos, garantizas diésel y gasolina, tardarás un poco más en hacer el programa grande, hasta principios del próximo año, tienes el programa de 2, 3 años de estabilidad. Al mismo tiempo, porque hay que hacer todo en simultáneo, has cambiado desde el inicio las leyes de agropecuaria, de hidrocarburos, de litio para recibir ese shock de inversión y que te permita casar el puente de estabilidad de 2, 3 años con la transformación de los sectores en Bolivia, dejando de lado el estatismo centralista, basta de fábricas de miel, de papel, de cartón, el Estado va a hacer salud, educación de forma descentralizada, abres a la inversión, creas el shock de inversión y de confianza y las cosas cambian de rumbo radicalmente, cambian las expectativas y recuperas la confianza. Además, Amalia,
Si devuelves los dólares, tienen dos fases. Una, lo que tú dices, garantizar que no suframos más en colas por diésel y gasolina. Dos, devolverle a las decenas de miles de bolivianos los 2.000 millones de dólares en la banca. Porque tú sabes, Amalia, que si alguien que nos está escuchando en la calle por fortuna encuentra un billete de 100 dólares, se va directo al colchón, nadie lo lleva al banco porque entra al banco y no sale más hasta que no devuelvas los depósitos y pueda entrar y salir los dólares, entrar y salir la inversión, no va a haber confianza. Por eso el programa de shock de confianza se hace al principio. Al principio garantizas que tengas los dólares sin corrupción, con competencia, con liberación, levantando el precio del mercado interno, importando crudo en vez de producto terminado, garantizar el suministro de diésel y gasolina, además de apoyar al sector agropecuario que te trae las divisas, que alimenta a Bolivia y que también te ayuda generando biodiesel y etanol para ayudarte a bajar la demanda de lo que necesitas en hidrocarburos. Eso, Amalia, estoy convencido y lo vamos a hacer, se hace al principio. Si no lo arreglas al principio, Bolivia no aguanta meses con las colas que ves hoy día. Bolivia no aguanta que de aquí a 8 meses le digas, sigue tus dólares en el corralito. Eso se hace al principio. Lo aprendimos en Bolivia el 85 y lo vimos en varios otros países. Para cerrar, Cacho, permitime. Tuto, tu programa, por lo que acabas de explicar, depende de dos factores que el próximo gobierno no va a controlar. Uno, el crédito externo. Tú dices, yo puedo, voy a conseguir. Bueno, pero es una intención. No sabes si llegará. Es un factor que tú no lo controlas. Y segundo, tampoco puedes controlar el segundo factor, que será que la próxima asamblea, donde el próximo gobierno no tendrá mayoría, va a aprobar así de facilito todas las leyes que tú quieres. Es un segundo factor que tú no lo controlas. De tal modo que el programa está sobre dos pilares que tú no los controlas. Y un tercer factor, cuando hablabas de la reacción de los sectores populares, pensé que pensabas en Evo Morales. Evo Morales dijo, ay, qué bien que venga un neoliberal, lo tumbamos al tiro. Evo Morales va a hacer bloqueo a la media hora que asuma el próximo gobierno. Evo Morales es un factor de desestabilización permanente, además de la reacción natural que va a generar un programa de shock. Bueno, separemos las dos cosas. Uno, en la parte económica. Amalia, hemos hecho esto varias veces en el pasado. Tengo la ventaja de haber hecho esto varias veces. Y nuevamente reitero, mucho más difícil e imposible parecía lograr que las burocracias de organismos acepten al impulso de la Iglesia Católica, condonar y eliminar toda la deuda externa. Y lo hicimos en la transición y empezamos y partimos. Tú hoy día tienes las prioridades. Eso, con todo respeto, Amalia, no es que es una intención, está demostrado que lo hicimos, somos dueños de los organismos. Yo mañana entro, te pongo de ministra de Hacienda, tú mandas una carta, quiero el desembolso de una vez cuota y a los 5 días está eso. Somos dueños. Hay mucha mitología de que esto tarda. No, inmediatamente haces un programa de una vez cuota, más CAF, más FLAR, más Fomplata y garantizas el combustible empezando el gobierno. Camino a hacer un programa estructural que te permita devolver los depósitos y recuperar la confianza. Ahora bien, el tema que tocas de leyes, por eso justamente estoy haciendo esto, pidiendo mandato, que la gente sepa que este es el camino, que esta es la ruta, porque si tú entras a decir, Papá Noel me va a traer 10.000 millones, y cuando llegas al gobierno le dices, Papá Noel no va a traer, tenemos que hacer esto, la gente se va a sentir decepcionada. Yo creo que la verdad nos hace libres y estoy explicando la verdad de lo que vamos a hacer. Y con todo respeto, una aclaración antes del tema de Evo. El ajuste ya está. Ya se devaluó el dólar, está a 15 en la calle, ya el diésel se vende caro. Pregunta en Trinidad, en Ribera Alta, en Guayará, en San José, en Roboré, a cómo cargan la gasolina en el mototaxi. Son 5 días de cola para cargar 12, 13 litros en 40 pesos, o si quieres trabajar, tienes que pagar 10, 15 bolivianos el litro de bidón. Ya hubo el dieselazo, ya hubo la devaluación, ya la inflación se disparó. Este programa es el que te permite que baje el tipo de cambio.
aplastar la inflación, tener diésel y gasolina, eso trae beneficios. Y si recuerdas la historia de América Latina, cuando había países con desorden económico, con inflación, sea gobiernos de Perú, de Argentina o Cardoso, que hizo el programa de estabilización, fue 2 veces presidente en agradecimiento a lo que hizo, porque se parte de una premisa que no es cierta, que el dólar hoy día está a 6.96, no existe dólares a 6.96, está a 15, que la inflación está controlada, no, está disparada. Si no haces este programa y no tienes los dólares, Amalia, el tipo de cambio se va a ir 15, 18, 20, 25, te va a devorar la inflación. Este es el programa para salvar la economía. Lo que decía Ricardo Hausman, el director de Harvard, es la opción al paciente que está en estado crítico, en sala de terapia intensiva. ¿Lo quieres operar lleno de dolor o quieres con suero, con anestesia, con transfusión de sangre? Eso es lo que es el programa internacional para recuperar al paciente. Recuperar al paciente, inversión, exportaciones y otros. Y justamente yo creo que es necesario decir a Bolivia cómo se hace esto para tener mandato para llegar al Congreso. La gente que venga al Congreso conmigo, vamos a ir a trabajar y Amalia, tengo la ventaja que con 30% del Congreso aprobamos el HIPIC, hicimos 150 designaciones. Si tú haces las cosas por Bolivia, construye o generas una mayoría o construyes una. Y creo que no hay que ser alarmistas. Yo veo por primera vez en 20 años la posibilidad clara de tener una mayoría aplastante para cambiar de rumbo con el MAS. Hay que ser muy claros sobre esto. Ahora, lo que decías del innombrable del Chapare, que anda amenazando, amenaza escondido, cobarde, bravucón, sentadito por allá, y a nadie le cree. Yo, a ese señor, no hay que llevar el apunte, los conocemos. Y yo he enfrentado a él aquí todos estos 20 años, a sus jefes en Venezuela, me han declarado 3 veces persona no grata, pero he ido una y otra vez. Me han votado de Cuba el 2018 cuando iba a pelear contra los jefes de sus jefes. Sabemos lo que está en curso y sabemos que es una batalla existencial por Bolivia. Y yo voy a fondo y yo sé lo que se viene. Y cuando Evo Morales dice a ver si aguanta, yo le digo al revés, a ver si aguanta él. ¿Qué apostamos que este señor, que siempre se ha escapado a Amalia, la bravuconada, qué te esconde este señor? ¿Recuerda tú cuando hubo Hotel Las Américas? ¿Dónde estaba? En Valencia Carabobo, en Venezuela, con sus patrones Chávez, que en paz descanse, y Raúl Castro. ¿Dónde estaba cuando hubo lo del Tipnis? Viajaba. ¿Qué pasó el 2019? Se escapó. ¿Ustedes le siguen creyendo a este hombre? Yo no. Él dice, veremos quién aguanta, pues te garantizo. Yo he aguantado todo. Él no aguanta nada. Ya lo verán. Tuto, yo quisiera... Perdóname, quiero rebatar, te prometo, Cachito. Evo Morales escapó, pero hubo un Tuto Quiroga que lo ayudó a escapar, llamando a México. Y le perdonaste la vida cuando la matanza de los hermanos Andrade, eras presidente, tenías que tomarlo preso y meterlo a la cárcel. No lo hiciste, Tuto. Ya, Amalia, bien, gracias por decir eso. Primero, el presidente no mete preso a nadie, es la justicia. Y la justicia la que se encargó de investigar. Yo sé que nos hemos acostumbrado a que el gobierno mete preso a quien le da la gana. Segundo, Evo Morales, no, para nada. No, para nada, Amalia. Lo que yo hice el 2019, qué bien que me preguntas, para ser claro, lo sacamos de la presidencia, Amalia. Dejemos, yo sé que la gente que no me quiere me busca atacar con eso. El 2019 había solo 2 formas de que salga de la presidencia: que deje el país haciendo abandono del cargo para hacer sucesión constitucional o que el Congreso le acepte su renuncia, cosa que nunca iba a aceptar. Amalia, ¿tú recuerdas la historia? Cuando Sánchez de Lozada renunció, él estaba en Santa Cruz, tenía que esperar que le acepten la renuncia para que entre Carlos Mesa y sea posesionado. Carlos Mesa renunció, tuvo que esperar en el Palacio hasta que le acepten la renuncia. Tú recuerdas que Carlos Mesa había renunciado antes 2 veces y el Congreso le rechazó la renuncia. La única forma, si el Congreso no va a aceptar la renuncia, de sacar a un presidente es generando que haga abandono del cargo, lo cual es compatible con mi defensa del principio del asilo para mis amigos de Venezuela, para Roger Pinto. Entonces, si no me quieren, digan, lo sacamos de la presidencia y nunca más va a ser presidente. Con gusto lo hice. Si se quedaba en Bolivia, Amalia,
se quedaba de presidente y hoy seguiría de presidente. Aquellos que objetan de que hubiera salido a México querían que se quede de presidente. Yo trabajé para que salga de la presidencia y nunca más va a volver. Y al hacerlo, lo único que tenía que es que respetar los principios de que se respete la figura del asilo, pero estaba absolutamente consciente que esa era la única manera de precipitar la sucesión constitucional. Los que querían que se quede, él estaba ese rato de presidente, Amalia. Tú recuerdas que tenía un certificado del Tribunal Electoral que decía que le había ganado con el fraude a Mesa por más de 10 puntos. Se hubiera quedado en la presidencia. Eso, Amalia, pasó en Venezuela el 2002. Conozco la historia. Chávez renunció. No dejaron que se vaya afuera. Estuvo en una cárcel local en Orchila 3 días y volvió como Jesucristo al tercer día y ahí sigue. Evo Morales nunca más va a volver porque lo sacamos de Bolivia en noviembre de 2019, precipitando la sucesión constitucional. Los que no querían que se haga eso, querían que se quede de presidente. Quiero retornar a este tema de los indecisos que a mí me parece fundamental. Tú decías en tu explicación, mi equipo ya está en conversaciones con el fondo y con otros organismos. Vamos a utilizar una vez de cuota, porque somos propietarios finalmente del Fondo Monetario y tenemos cómo resolver este tema prácticamente de inmediato, ni bien asumamos el gobierno. En esa línea, Tuto, eso es lo que creo yo que de alguna manera es la variante para que los indecisos tengan confianza, digan, bueno, finalmente hay alguien que puede hacer las cosas. En esa línea, Tuto, ¿no es mejor hacer las cosas, digamos, abiertamente, si vale el término, de que yo conozco, por ejemplo, a Ramiro Cabero, que me imagino es parte de este equipo económico que está haciendo las negociaciones? Qué sé yo, que vayan, se los vea, reuniéndose, quizás tú estar encabezando estas negociaciones, qué sé yo, mostrar a quienes podrían ser parte del gabinete económico a partir del 8 de noviembre de este año. Yo creo que esa es la forma, creo, para generar cierta confianza en los indecisos. Y en cuanto a Evo Morales, tú decías en tu explicación, yo he ido varias veces, pese a que me han nombrado persona no grata en los países de los que éramos amigotes de Evo Morales, pero yo fui reiteradamente a esos mismos países. ¿No sería bueno, por ejemplo, que te animes a ir al Chapare, a hacer campaña, presencia en el trópico cochabambino para decirle a Evo Morales que no le tienes miedo, que estás ahí y que vas a plantar soberanía en ese territorio también como futuro presidente? Bien, a ver, 2 cosas que tocas, Cacho, muy interesantes. Sí, Ramiro Cabero es el mejor economista que ha tenido Bolivia este siglo de lejos, orgulloso de ser su amigo que trabaja conmigo. Yo he estado con él. Falleció Stanley Fischer, que escribió los textos de economía con los que estudiábamos en universidad. Yo he estado sentado con él cuando había la discusión, no voy a entrar en los detalles técnicos, pero cuando condonas deuda, los intereses son gastos encima de la línea, el capital es amortización bajo la línea. Cuando condonabas la deuda, eliminabas esas 2 categorías, la plata la volvías gasto social en salud, educación, subía sobre la línea y por temas de contabilidad subía el déficit, nos querían hacer un impuestazo, paramos eso, fuimos al directorio, yo hablé, en fin, trabajamos mucho en hacer cosas que parecían muy difíciles. Sí, estamos conversando, pero Cacho, quisiera que sepas cómo funcionan los organismos. Cuando hay campaña, sí pueden hablar informalmente con los equipos, pero uso publicitario. Hasta que uno no gane el gobierno, no tiene el derecho ni la potestad de hablar. Uno puede tomar contactos informales, pero de ahí a decir que una delegación vaya a conversar, no, porque el gobierno saliente es el que tiene la relación. La excepción es el caso que te mencionaba de Cardoso. Cuando terminaba su gestión, había un problema, trajo a los equipos del Fondo Monetario y sentó a los equipos de Lula y Serra, que eran los candidatos, para que avalen y convaliden el programa que estaba haciendo Cardoso. Pero Cardoso es el hombre más grande de Sudamérica. El de aquí tenemos un debilucho tilín que no va a saber de hacer eso. Pero los contactos informales se los tiene con diferentes organismos. No puedo salir a decir cuándo, dónde, y se está conversando. Sí puedes empezar a hablar
si tienes un triunfo en primera vuelta o si estás en segunda vuelta, ya los equipos pueden empezar a hacer las conversaciones abiertamente, y es obvio de que Ramiro Cavero, que es un gurú en esto, viene trabajando junto con muchos otros que tenemos allá sobre esa materia. Sobre lo de Evo Morales, a estas alturas de la vida ya todo el mundo sabe quién se anima y quién no se anima. Comprenderás que si he ido a La Habana y he estado 4 horas en el aeropuerto y me han botado en el siguiente avión, o en enero estábamos yendo con Edmundo González y nos iban a poner Sukhoi artillado, a esas alturas miedo a estos señores no les tengo. Yo voy a hacer campaña en todo Bolivia sin restricciones, pero tampoco voy a caer en hacer los anuncios de cuándo, dónde, porque la gente, una cosa que hay que tener claro, Cacho, está angustiada económicamente, quiere respuestas, ya no quiere ver las champaguerras. Yo mucho he peleado, y si algo yo siento, y si sigo los consejos de María por la Max Paredes de La Paz, de Lorena en Satélite en el Alto, o de Saúl en Trinidad, ¿qué me dicen? Estaban en el mercado o estaban en cola de gasolina. ¿Y qué te dicen? Por favor, preocúpense de nosotros. Dejen de pelear entre políticos, porque sí, esto que estamos hablando, podemos hacer algo muy entretenido. Te digo, tal día voy, Gresca, Piedras. La gente lo que quiere es respuesta para sus angustias económicas. ¿Cómo vamos a parar la inflación? Por eso les agradezco poder hablar en detalle de cómo hacemos todo esto. ¿Cómo vas a parar las colas de diésel y gasolina? ¿Cómo vamos a generar empleo para que la gente joven, me lo decían en la San Simón el otro día, pero uno tras de otro, jóvenes que se acercaban y me decían, casi en lágrimas, si esto no cambia, me voy. Esa es nuestra responsabilidad a los bolivianos. Yo entiendo que es picante el decir que te espero en la esquina, a la salida. Ya, mire, yo he ido a Caracas no sé cuántas veces, a La Habana, no tengo miedo de nada, pero lo que ahora mi obsesión es cómo le damos respuesta a las familias bolivianas. El ciclo del MAS, Cacho, ha concluido, ha terminado, el de todos, del levismo, del arcismo, de absolutamente todos. Y creo que nadie preveía que a estas alturas estén tan debilitados y tan fragmentados, y que exista la posibilidad, no la certeza, la posibilidad de tener una mayoría muy amplia para cambiar de rumbo. Por eso yo creo que debemos decirle con claridad a la gente cuál es este cambio de rumbo. Por ejemplo, ¿qué le dijimos al sector agropecuario, los que hacen quinoa, soya, aceite? La primera vuelta presidencial es 17 de agosto, no sabemos si habrá segunda, pero es la única vuelta congresal. Ya se sabrá quiénes son los congresistas. Yo pongo a los míos, que las otras fuerzas de oposición pongan a los suyos, y vamos a trabajar en la transición para arrancar el 8 de noviembre la nueva ley agropecuaria, la nueva ley de hidrocarburos, el nuevo código minero, la reincorporación a los tratados bilaterales de inversiones, la aprobación de los programas de apoyo y salvataje internacional, que le muestras al mundo que tienes una mayoría para aprobar los cambios, que estoy seguro que va a haber, con o sin segunda vuelta, y eso cambia las expectativas, eso ayuda a recuperar la confianza, y no hay tiempo que perder después de 20 años despilfarrados, y yo estoy hablando de poder trabajar de esa manera, y estoy convencido que va a haber una amplia mayoría congresal. Y por eso hay que hablarle claro a la gente. Es diferente conversar con los organismos, conversar con los inversionistas de hidrocarburos, de minerías, si dicen, Tuto Quiroga y su gente quieren cambiar el código minero, van a cambiar la ley de hidrocarburos, van a pagar no $14 al productor, le van a pagar $60, tienen un proyecto de ley para hacer libre importación. Si ven que hay una mayoría en esa dirección, hace maravillas eso para reponer y restablecer la confianza. Eso para mí es lo que está esperando la gente. Y sobre el señor Morales, que tanto bravuconea si no se anima a salir del Chapare, lo interesante creo que es la otra pregunta. ¿Cuándo se va a animar él a salir del Chapare? Yo he estado 20 años, he estado 15 años en la Suprema y nunca me he escapado, nunca me he escondido. Aquí estoy y aquí me quedo. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Claro, no esperaba una hora, una fecha para que nos digas cuándo vas a estar en el Chapare, pero vas a estar, por lo que estoy coligiendo de tus respuestas que sí vas a estar. Ahora, tengo esta impresión, por lo que tú nos dices en una parte de tu última respuesta, hablas de María, de Lorena y de Saúl.
Este es el otro viraje, o sea, encontrarte más mezclado con más Marías, con más Lorenas, con más hombres que se llamen Saúl, o sea, meterte ahí con la gente, que quizás eso es tu déficit de no conectar con la gente con nombre y apellido, común y corriente como todos nosotros. Yo siempre lo he hecho, Cacho, lo que ahora estoy dando nombres y algunos otros, mira, conmovedor que no te puedo dar, era porque creo que trabajan en un proyecto que tiene alguna influencia pública. 3 hermanas de Yungas volvían de Cochabamba a La Paz, BOA. Los aviones de BOA siempre son voy a llegar tarde, voy a llegar 3 horas tarde. Estábamos ahí en el avión, en la fila, me preguntaban de libros, de cosas, y me tomaron de la mano y me dijeron si podían orar por mí. Le dije, claro que sí, gracias, y me conmovió profundamente. No, no doy los nombres, me los tengo bien grabados. Y yo siempre hago eso, converso con la gente. Estamos en todos los lugares. Mira, estábamos con Toribio, con mucha gente en una zona que era inexpugnable hace tiempo, Cacho, que era difícil de entrar en Cochabamba y la zona sur. Y mira para que veamos lo que la gente está sufriendo. Uno cree que la gente humilde, que se gana la vida en la zona sur de Cochabamba, que no es la zona sur de La Paz, es una zona pobre, era bastión masista, gente trabajadora, empeñosa, que hacen quesillo. Y no hay, los cochabambinos sabemos que mote de haba o choclo sin quesillo es como huevo sin sal, no sirve. Y mira cómo entienden. El problema de la falta de diésel es que no hay soya. No hay soya, no hay cascarilla, no hay forraje. No hay cascarilla, no hay forraje, no hay alimento para la vaca. No hay alimento para la vaca, no hay leche. No hay leche, no hay quesillo. Entienden perfectamente todo lo que está sucediendo. Y dicen, lo más grave es no tener diésel. Y te miran, están sentados en una zona donde a las pocas cuadras ves decenas de millones de dólares en esas viviendas que hicieron de Odesur, donde no hay ni agua potable, están vacías, elefantes azules, o en otra zona donde está la sede de Parlasur y no hay riego para la tuna. Son gente boliviana que quiere trabajar, que quiere producir y que ha visto la gastadera y la robadera. No ha llegado salud, no ha llegado educación, no se ha hecho el riego de Misicuni, que estoy hablando de Cochabamba. En Oruro, cuando estábamos caminando el lunes, la gente se acerca y casi de cada 2, 3 personas, cuando viven del comercio, ¿qué te gritan? Dólares. Si no hay dólares, no hay mercadería que importar, sus ventas han bajado a la mitad, no pueden reponer inventarios. Tanto que se ha demonizado al imperio y a los dólares, saben que sin dólares se paraliza la actividad comercial del Alto y Oruro. Por eso hay que hacer ese programa de salvataje, que tiene, como hemos hablado con Amalia, primero garantizar diésel y gasolina sin sobresaltos, después devolver los dólares, recuperar la confianza y el tipo de cambio. Cuando me preguntan cuánto va a ser, yo les digo, no es lo que determina el presidente, determina el mercado, el bolsín, que ustedes saben que funcionó muy bien del 85 hasta noviembre del 2011 cuando se lo congeló. Vamos a volver al bolsín. Ahora, ¿cuánto va a ser en el bolsín? Si no tienes el programa de salvataje y no tienes la infusión de dólares, la reestructuración de la deuda cara y corrupta, pues se va a seguir disparando. Por eso debes tener oferta y demanda, la infusión de dólares para salvar al paciente como puente de estabilidad, consciente que eso no es suficiente y que tiene que haber el shock de inversión extranjera y la generación de exportaciones para hacer una Bolivia. Por eso la alianza se llama libre. Amalia me decía que quisiera yo, me decía una frase que la gente recuerde. Yo quisiera que recuerden esa frase que es la tercera del himno nacional, que cantaremos una y otra vez y el 17 de agosto con más fuerza que nunca. Es ya libre este suelo. Está en el himno, no es porque esté de moda, está en la Constitución 67 veces y creo desde lo más profundo de mi alma que con el voto de la gente ya va a ser libre este suelo por los siglos de los siglos. Tuto, los que no están libres son los ejecutivos del Banco Fácil. El Banco Fácil fue la quiebra más estrepitosa del sistema financiero en el gobierno de Arce Catacora. Uno de los ejecutivos de Fácil, créditos vinculados, créditos sin reporte, manejo arbitrario de millones de dólares, $1.000 millones le dio la gestora y las AFPs a el Banco Fácil. O sea, hay un lavado que hay que investigar, en fin.
pero resulta que tu vicepresidente es hijo de uno de los involucrados en este escándalo financiero que se llama Fácil. Y ¿Cómo que vas fui a, el... cómo vas a deslindar, ¿no? El que hayas puesto al hijo de uno de los responsables de esta debacle financiera como tu candidato a vicepresidente? Eso no es muy sexy. Ya, muy bien, Amalia. Yo denuncié eso, es terrible todo lo que se hizo de parte del gobierno, con Colodro incluido. La gente responsable ha sido investigada, muchos han sido encarcelados, muchos han quebrado y perdido. Mi vicepresidente no ha tenido nunca nada que ver con eso. Él ha hecho, el vicepresidente Juan Pablo Velasco está ahí por una sencilla razón, porque es el emprendedor tecnológico digital más exitoso de este siglo en Bolivia. Hizo netcomidas.com con 3 amigos, el 2015 empezó a hacerla, volvió de Argentina donde trabajaba, les fue bien, la vendieron, trajeron un consorcio internacional, Pedidos Ya. Cuando viajo por todo Bolivia pregunto, ¿quién ha usado Pedidos Ya? Un montón de gente levanta la mano, porque han encargado comida, se han ido al aeropuerto, se han ido a la casa de un vecino o han recibido una encomienda con Pedidos Ya. Después hizo Yango. Yango hoy día da 50,000 empleos digitales, gente joven que se gana la vida en su tiempo libre y pueden estudiar. Eso es lo que él ha hecho, eso es lo que él significa y eso es lo que él va a aportar a hacer una Bolivia Te digital. estoy hablando de Fácil, te estoy hablando de Fácil. Fácil. Es el hijo no va a poder estar en un gobierno que procese al padre, que investigue papelito tras papelito y se logre saber todos los enjuagues y negociados con ese banco. Amalia, tú eres testigo que cuando ha habido manejos dolosos en bancos, siempre se han procesado a través de la justicia con toda la voluntad. Y tú recuerdas que a nosotros, de un banco que quebró también, de otro que hubo, de Videsa, BBA, me denostaban, me vilipendiaban y creo que a ti también. La gente conoce, cuando ha habido algo doloso, se procesa. Juan Pablo Velasco ha hecho su propia carrera, con su propio ingenio, su propio emprendimiento, su propia tecnología y todo el mundo sabe que es Pedidos Ya, que es Yango. Lo que no sabían es quién es la persona que está detrás de eso y quién es la persona que nos va a llevar a hacer una Bolivia digital y tecnológica. Parte del programa, que hemos hablado de varios componentes, es poner todos los trámites del gobierno en tu bolsillo para que apretando un botón puedas hacer todos los trámites, todos los certificados, todas las titulaciones, todas las acreditaciones universitarias. Esa es la Bolivia que vamos a construir y no ha habido una persona que sea más exitosa en hacer eso que Juan Pablo Velasco. Cualquier otra persona que hubiera tenido problemas en cualquier otra entidad va a tener que responder ante la justicia como lo han venido haciendo y como deberán hacerlo. Lo interesante sería averiguar también qué pasó con ese caso del señor, en ese caso con el señor Colodro, que recuerdas que cayó de un balcón y hasta ahora no hay explicación. Pero dirigir el Parlamento, porque es posible que modernice el Internet y, bueno, una dirección en el Ministerio de Industria, no sé, pero entregarle la dirección del Parlamento en la hipotética posibilidad de que ustedes ganen, ¿verdad? Sí. ¿No te parece que la responsabilidad es muy grande después de que lo hemos oído en algunas entrevistas, Tuto, sinceramente? Amalia, Nadie, sí, Amalia, entiendo lo que estás diciendo y te quiero decir lo siguiente. Bolivia ha cambiado dramáticamente. Hay una enorme cantidad de gente joven que son menores que Juan Pablo Velasco, que tiene 27 años menos que yo, que viven en redes, que viven en el mundo digital. Y yo veo cómo está viajando y la reacción que está generando, porque es el único nuevo que nunca ha estado un minuto en el sector público y yo no lo estoy trayendo para que haga lo que nosotros sabemos hacer, para que haga las cosas que él ha hecho y que nosotros no sabemos cómo se hace. La Bolivia de emprendedores, la Bolivia tecnológica y digital, la Bolivia que se incorpora al mundo de la criptominería. Nadie como él ha tenido el éxito, nadie ha generado 50,000 puestos de trabajo libres para gente joven que se está ganando la vida en 2 llantas, en 3 llantas, en 4 llantas. Nadie ha logrado hacer interacción, comunicaciones con Tether. Te dirás tú quién es Tether, una de las empresas más importantes para los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque son el banco central del dólar digital.
Él, por las actividades que tenía, los contactó, vinieron aquí y fíjate que hoy día tú entras a Binance y la gente joven tiene billeteras digitales, trabaja en esa dirección. Lamento decir lo que voy a decir, pero hay una Bolivia de gente joven que piensa totalmente diferente, que admiran lo que ha hecho como emprendedor tecnológico JP Velasco y que más bien, vuelta otra vez a la gente que me preguntaba, el otro día Tomás se me acercó y me preguntaba, estaba en la calle, y me preguntó justamente eso. Yo sabía de JP Velasco, Juan Pablo Velasco, de Pedidos Ya, de Yango. Admiro lo que ha hecho. Mi única pregunta es, ¿por qué deja eso y entra al gobierno donde te insultan, te dicen, te denostan, te descalifican? Justamente porque me parece importante que una generación joven, nueva, que piensa diferente, que trabaja diferente, que emprende diferente, también se incorpore a esferas del gobierno para abrir, como tú sabes, Amalia, que alguna vez a mí me abrieron las puertas para trabajar. El otro día conversaba con don Jaime Paz. Él tuvo el atrevimiento, tú recuerdas, yo era un muchachito de 31 años con mis cachetitos y la gente se reía, ¿qué hace este muchachito? O a ministro, y me decían, yo quiero abrir las puertas a una generación joven que sepa que Policos es ciudad, hacer patria y que se puedan incorporar a hacer esto. Y si pueden cambiarle la vida a 50,000 personas, traer inversión, llevar a Bolivia al mundo tecnológico, para 50,000 personas o para 6 millones de deliveries al mes, 6 millones de deliveries al mes, si pueden hacer eso, arreglemos la vida de 12 millones de bolivianos para que todo el gobierno esté en su celular y esa clase de puertas, a esa clase de talentos, estoy absolutamente honrado de poder tomado esa actitud, esa decisión y abrir esas puertas a una generación que trabaja diferente y que tiene mucho que aportar. Tienes toda la razón. Nosotros los viejos no podemos ni prender el celular. Toda la razón. Pero no lo estás llevando al gobierno, lo estás llevando al Parlamento y si de casualidad ganas, si la suerte te acompaña, será el presidente del Congreso y de eso no sabe papa, no sabe papilla. Amalia, Eres un irresponsable, Tuto Quiroga, un irresponsable. Disculpa, Amalia, eso mismo me decían a mí. Eso mismo me decían a mí. Que yo no tenía ni que era un tecnócrata que estaba en el Banco Mercantil, que sabía, hice 150 designaciones por 2/3. Amalia, nos hacen creer, presidir el Congreso, tú conoces, son 8 o 10 sesiones al año, no es cámara por cámara, no son las leyes, es hacer designaciones, es concertar, te hacen creer que es física nuclear. Hoy día hay mucha gente experimentada en el Parlamento y no funciona. No estamos yendo a hacer las cosas como se han hecho, estamos yendo a cambiarlas, a poner las sesiones en línea, a transmitir en podcast y eso que dicen que había que tener vasta experiencia, entonces pues pondré de vicepresidente a Leopoldo Fernández o a Lucho Vázquez, que tendrían vasta experiencia. Te lo digo por mi vivencia. El 90% del tiempo del vicepresidente no es presidir el Congreso, es ejecutar tareas que le encomienda el presidente. A mí me encomendaban ciertas tareas, a él le vamos a encomendar que haga la transformación tecnológica y digital. Y créeme que el Congreso y conseguir 2/3 o mayoría es tema de relaciones humanas y si ha manejado inversiones donde hay 50,000 personas trabajando, manejar un Congreso con 166 tampoco. Te lo digo por experiencia, hagamos creer que era física nuclear. A mí me devoraban, este muchachito, ¿cómo va a ser vicepresidente? ¿Cree que es el directorio del Banco Mercantil? No, esto es otra cosa. Y estaban unos tigres en el Congreso, ¿tú te acuerdas cuando yo estaba allá? Y se pudo manejar. No pretendamos de que es física nuclear. Si se puede manejar una empresa con 50,000 empleados, créeme que se tiene la capacidad de generar relaciones humanas para trabajar y conseguir los resultados que Bolivia quiere. No estamos llegando para hacer las cosas como se han venido haciendo. Estamos llegando para cambiarlas y trabajarlas de manera diferente. Cacho. Al principio de la conversación, Tuto, tú mencionabas que por primera vez se dejó a alguien afuera con interesantes posibilidades para desempeñar un muy buen rol en esta campaña electoral. Estamos hablando de Jaime Dum. ¿Has tomado contacto en las últimas horas con él? Por ejemplo, ¿crees que puede ser un aporte en un eventual futuro gobierno tuyo? ¿Tienes estas posibilidades? ¿Tienes cercanías?
¿Quisieras tenerlo en tu equipo? Yo creo, no quisiera verlo desde la óptica mezquina, ni soy amigo de, a través de medios públicos, de discutir y especular sobre aportes. Lo conozco bien, sé de los trabajos que ha hecho dentro de Bolivia, fuera de Bolivia, sé de su pasión por tener una Bolivia libre. Mi alianza se llama Libre. Compartimos valores de Estado pequeño, economía grande. Yo he dicho explícitamente descentralizar la salud, la educación, seguridad. Él tiene matices diferentes en ello. Es el único otro proyecto que ha hablado de algo que me parece trascendental, hacer de Bolivia país de propietarios. Yo tengo obsesión por eso, hace tiempo que lo digo, y creo que la Bolivia, donde cada ciudadano tiene título de propiedad de su vivienda, de su tierra para trabajarla, a las caseritas en el mercado, cuando me escucharon hablar de esto, me dijeron, ¿y por qué mi puesto está supeditado al pago de patentes? Por costumbre me lo dio mi mamá, pero yo no es mío, no soy sujeta de crédito, no puedo ir al banco, no lo puedo arreglar, se lo quiero dar en herencia a mis hijas, pues va a haber ley de titulación individual de los puestos de mercado para las caseritas. Hemos hablado que las empresas estratégicas, hace años que lo digo, hierro, litio, gas, servicios, entran a un fondo de inversiones. ¿De quién? Se reparte a todos los bolivianos mayores de 18 años para que sean agentes económicos activos con el título de propiedad popular, valor estimado $1.500, se desarrolla el litio, se resucita el gas, se valoriza en el tiempo, es embargable, es hereditable, por un periodo inicial no es transferible para que no se tire abajo el precio. El único otro proyecto que habla de estos elementos es el proyecto que encabezaba Jaime Dun. Yo celebro y destaco esas coincidencias y más allá, yo no quisiera centrarme en qué puede hacer o no Tuto por Jaime Dun o Jaime Dun por Tuto. Sí creo que él puede y va a seguir aportando mucho para Bolivia, a Bolivia en el futuro en defensa de las ideas y valores compartidos de libertad, de Estado pequeño, economía grande, de atraer inversión, de abrir mercados, de abrirnos al libre comercio y de hacer lo central. La propiedad te libera, tener propiedad, ser sujeto de crédito, poder ser agente económico activo es lo más liberador que existe y como lo dije en el debate de Red 1, el único otro proyecto, la otra candidatura que yo escuchaba defender esto con la misma vehemencia que lo hacemos nosotros es el de Jaime Dun. Celebro y destaco los aportes que ha hecho en defensa de las ideas de la libertad. Yo la verdad que me he sentido siempre un poco solo, que hace 30 años me insultan neoliberal, liberal, desgraciado, derechista. Ahora siento de que Jaime ha logrado despertar en gente joven la pasión por esa defensa de esas ideas de la libertad que compartimos y estoy seguro que qué pueda hacer yo por él o él por mí, creo que no es lo importante. ¿Qué puede seguir aportando él? Me parece que puede seguir aportando mucho y valoro enormemente la defensa irrestricta, frontal, que ha hecho de la libertad. Yo la he hecho en Bolivia, la hago en Venezuela, la hago en Cuba y creo que esas ideas requieren abrir nuevamente, como hablábamos del vicepresidente, a gente joven, a gente nueva, que él ha motivado, que él ha despertado y creo que ese es un aporte muy grande que ha hecho y que va a poder seguir haciendo hacia adelante. Lo importante es qué podemos hacer por Bolivia, no tanto el uno por el otro, en defensa de las ideas compartidas de la libertad. Bueno, Tuto, ya cerrando y despidiéndonos, eh, eh, vas a tener que aliarte con Samuel Doria Medina, ya sea Doria Medina como ganador o tú como ganador, se van a necesitar inevitablemente, al margen de las asperezas propias de la campaña electoral. Si hay segunda vuelta, vas a tener que votar, si tú entras a la segunda vuelta, por vos, pero si gana Doria Medina, vas a tener que apoyarlo, porque si tú ganas, vas a pedirle el apoyo a Doria Medina. Al final, la unidad se va a dar no en la campaña electoral, pero en el próximo gobierno, necesariamente. ¿O estoy equivocada? No, Amalia, creo que tienes mucho razón. Yo creo que hay
Más coincidencias que diferencias. Yo siempre evito los ataques personales, denostar, criticar ya. Mucho tiempo he peleado contra Evo y su comparsa, chavistas, maduristas, castristas. Ahora mi obsesión es pelear por Bolivia para que nunca más Bolivia caiga bajo estos regímenes oprobiosos. Sé que es un momento determinante. Y fíjate, Amalia, cómo las cosas han cambiado. Recuerdo que cuando hablábamos el año pasado, parecía que teníamos que ver cuál de las figuras opositoras estaba llamada una vez más, después de 20 años, a enfrentar al movimiento al socialismo. No comento encuestas, pero claramente todo indica que ellos están fragmentados, divididos, peleados y que existe una posibilidad, no una certeza, que los primeros lugares los ocupemos quienes queremos cambiar esto. Nosotros radicalmente, de repente otros más lentamente, será la gente que escoja la velocidad de este cambio, pero existe esa posibilidad. Yo no quiero entrar al análisis y especulación de si hay o no segunda vuelta, si alguien gana, si es entre gente que no somos del MAS. Parece muy difícil, faltan 5 semanas a estas alturas, que la segunda vuelta pueda ser entre una figura opositora y alguien del MAS. Parece más probable que sea entre gente que somos oposición del MAS y si quieres verlo del lado positivo, hasta mayor presencia parlamentaria de gente que no somos de este proyecto decadente de 20 años, consigues yendo con 2 bloques y más amplia todavía la mayoría, hasta súper cualificada puede ser, para hacer los cambios. Y sí, yo estoy convencido que más tarde que temprano, quizás por decisión de la gente, estamos destinados a entendernos. Yo siempre voy a tener la mano abierta, las asperezas pasan, las palabras se van, y lo que importa es qué se puede hacer por Bolivia. Y más tarde que temprano, los que queremos una Bolivia diferente, con futuro, con esperanza, estamos destinados a entendernos. En algún programa dije condenados, parecía muy figura penales. Estamos destinados por que Bolivia nos llama, Bolivia nos lo exige, a entendernos y trabajar para construir un futuro diferente. Y abrir un ciclo no de meses, de décadas, de una Bolivia totalmente diferente. Es una responsabilidad histórica. Yo la comprendo, he aprendido. Nosotros los que hemos visto cómo figuras que ayudaron a construir la democracia se entendieron más allá de las diferencias. Víctor Paz, Jaime Paz, Hugo Banzer, Luis Ocio, que habían tenido diferencias en el pasado y le dieron a Bolivia un ciclo de democracia con estabilidad, trayendo inversiones, reduciendo deuda. Yo soy agradecido con esa gente, ha sido muy vilipendiada y soy un agradecido hasta en lo personal pues con don Jaime Paz, que tuvo el atrevimiento de a un muchachito abrirle las puertas al servicio público. Yo no me creo predestinado, es gente que te abre las puertas, yo las agradezco. Dios y Bolivia deciden dónde termina ese camino, pero yo espero que sepamos aprender de gente histórica que cuando Bolivia necesitaba construir democracia, parar la hiperinflación, ordenar la economía, supo entenderse y coincidiremos, Amalia, Cacho, que entre ellos había diferencias mucho más profundas que la que podemos tener hoy con Samuel Doria. Si ellos pudieron entenderse por Bolivia, estoy seguro que nosotros también, más tarde que temprano, así lo haremos. Bueno, llegó el momento de despedirnos, Tuto. Sí. Mil gracias por esta conversación, larguita, pero bien buena. Cacho, ¿tienes algo que decir a la despedida? Sí, han quedado tantos temas, Amalia, Tuto, cómo desmontar, por ejemplo, este Estado vinculado con el narcotráfico, con la explotación ilegal del oro, con los avasallamientos, el tráfico de tierras, con todo esto oscuro que ha logrado montar en tantos años el MAS, pero bueno, será motivo de otra conversación. Te agradecemos mucho por este tiempo y será hasta la próxima. Ojalá tengamos la posibilidad de tener una nueva conversación antes del 17 de agosto. Con gusto, Cacho. Todos los temas que señalabas quedan en el tintero y tienen una característica en común. Son la aplicación del capricho por encima del Estado de Derecho. Es la ilegalidad contra la legalidad. Todos tienen que ver con la ilegalidad. Tenemos que recuperar Bolivia apegada al derecho. Gracias a todos por habernos visto y será hasta la próxima.
Candidatos. Esto es Cabildeo Digital.